Un cordial saludo, bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis de Cuba Visión Internacional. Hace 200 años fue lanzada la doctrina Monroe. La expuso exactamente el 2 de diciembre de 1823 el presidente James Monroe en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos y entraría en vigor al año siguiente. América para los americanos es la frase paradigmática. Sería repetida una y otra vez y supuestamente significaba que ese país asumía la defensa de la soberanía de América ante cualquier intento europeo y de interferencia en la región, según por supuesto lo formulado por Monroe y su secretario de Estado John Quincy Adams. Hablamos de una de las políticas exteriores más antiguas y emblemáticas de Estados Unidos. Cualquier acto sospechoso sería tomado como una agresión al propio Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí ha ocurrido en los últimos 2 siglos es un sinnúmero de intervenciones políticas, militares y económicas estadounidenses en América Latina, región que llegó a ser considerada como el patio trasero de Washington. Si bien en las primeras décadas la doctrina iba a toda vela, más tarde fue difícil encubrir los intereses expansionistas y hegemónicos del país norteño hacia el sur del continente. A inicios del siglo XX, por ejemplo, ya no había mucho que disimular. Fue entonces cuando el presidente Theodore Roosevelt estableció que Estados Unidos podría intervenir en los asuntos internos de una nación latinoamericana si ésta cometía faltas flagrantes. En las décadas posteriores, ya con una fuerza militar y económica que lo convirtieron en potencia mundial, Washington llevaría a cabo una treintena de intervenciones, si mal no recuerdo, en los países de América Latina. ¿Cuánto ha variado a lo largo de más de 200 años el significado de la doctrina Monroe? ¿Cómo es interpretada hoy o incluso cómo es aplicada hoy? ¿Cuánto ha variado la influencia de Estados Unidos en la región y en el mundo? Sobre estas interrogantes estaremos conversando. Acompáñenos que vamos a estar dialogando con Jorge Hernández del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y uno de nuestros asiduos colaboradores en Mundo 2020. Bienvenido, profesor Jorge Hernández. Muchas gracias por la nueva invitación. Una vez más, un placer compartir con usted aquí en Mundo 2020. Bueno, doctrina Monroe. Y como estaba escuchando ahí en mi comentario inicial, estaba intentando hacer un poco de recuento o acercarme a las esencias de la doctrina Monroe. Y pareciera un poco contradictorio, ¿no? Porque en Mundo 2020 estamos acostumbrados a tratar temas de actualidad y pareciera que vamos a hacerlo de un tema meramente histórico. Pero yo creo que no es así. No sé qué usted piensa. Tienes toda la razón. Yo creo que vamos a hablar, por supuesto, del impacto que tuvo la doctrina en sus inicios, también en el siglo XIX, en el siglo XX, pero vamos a llegar hasta el presente, porque hay muchos elementos de la doctrina que aún los estamos presenciando, con otras características, en otros contextos, por supuesto, pero le propongo acercarnos a la doctrina pues a través de ejemplos que puedan ser elocuentes y que puedan ilustrar un poco los hitos de la doctrina Monroe a lo largo de la historia. Sí. Bueno, ante todo, hiciste un comentario de pasada que es una premisa para este tipo de análisis, que es el vínculo permanente, insoslayable, entre historia y contemporaneidad. La única manera de poder comprender desde una perspectiva científica, rigurosa, el presente es pasando revista a los antecedentes y a los contextos anteriores y actuales en los cuales se desenvuelve un acontecimiento. Efectivamente. En efecto, la doctrina Monroe, como sabe la teleaudiencia, se ha venido incluso conmemorando desde el mes de diciembre en el marco del día 2 de ese mes, recordando que en el año 1823 había nacido la doctrina, conmemoramos el bicentenario de la misma. Y como señalabas también, no ha permanecido estática, tuvo un proceso evolutivo y se plasma desde aquellos años hasta la actualidad, a lo largo del siglo XX decías, y en el siglo XXI, a través de algunos puntos culminantes, hitos, puntos de inflexión. Pudiéramos decir que nos encontramos ahora en 2024 conmemorando entonces lo que serían los 200 años del inicio de la aplicación del monroeísmo, ¿sí? Porque aparece finalizando en las postrimerías de 1823. Entonces, en esta conmemoración nada más legítimo que recordar que la misma surge como la primera formulación doctrinaria de política exterior de los Estados Unidos mirando hacia el sur. Es una doctrina, por tanto, que fija la vista en el vecino más inmediato, en su traspatio ahí, lo que han llamado traspatio, patio trasero,
y eso le confiere una impronta, una naturaleza geopolítica. La geopolítica es todo lo que tiene que ver con la expresión del poder y la dominación en términos espaciales. Y el espacio más inmediato era esto, eso es algo que se debe subrayar. Dentro del propio siglo XIX, sin embargo, hay un punto de enlace que sería el primer hito relevante desde nuestro punto de vista, que es que en el año 1845 al 48 se produce la primera aplicación histórica de otro mito fundacional, en este caso sí fundacional en la historia de los Estados Unidos, que es el principio, mito, como le querramos llamar, del destino manifiesto, mediante el cual los Estados Unidos expresaban esa voluntad como una especie de sentimiento mesiánico, el rol de salvador del mundo, aunque nadie se los pidiera. Sí, le añadía tal vez otro matiz. Sí, y que justificaba la expansión territorial a través del continente primero y más allá de las fronteras geográficas, casi que desde el propio nacimiento de los Estados Unidos como una nación independiente que resulta de lo que fueron las 13 colonias británicas. Y en esos años que estamos mencionando, entre 1845 y culminado en 1848, esa posición, formulación del destino manifiesto se plasma en el despojo a México de la mayor parte de sus territorios mediante un tratado tristemente célebre, Guadalupe Hidalgo. Aquella terrible. Antes del tratado, el mapa de México era más grande que el de los Estados Unidos y a partir de entonces después, es al revés. Cambió. Por tanto, ahí hay una conjunción del monroísmo con el destino manifiesto que lo marcaríamos, repito, en nuestra opinión, hay diferentes puntos de vista, como un primer punto que no se puede obviar. El segundo momento relevante, entre el año 1899 y 1890, cuando se realizan las conferencias, la Panamericana y la Monetaria Internacional, que Martí también con esa sabiduría desde muy temprano denunció los propósitos que tenían, y ahí está el nacimiento de lo que se conoce como el panamericanismo. Era la unión de las Américas, pero sumando a los Estados Unidos, a diferencia del bolivarianismo de Simón Bolívar, sí, y de la propia posición martiana sobre lo que podía ser la integración. Ahí están las bases del panamericanismo desde un punto de vista ideológico formalizado, aún no institucionalizado, porque esa institucionalización va a tener lugar después, en el siglo XX. De manera que el monroísmo, unido con el destino manifiesto, unido con el panamericanismo, se enriquece en 1904 con el llamado corolario Roosevelt, mediante el cual se hizo una amplificación que no tenemos tiempo de abundar lamentablemente, en ella, pero que le daba más grados de libertad todavía a la política de Estados Unidos para poder intervenir en América Latina. A lo largo del periodo de entreguerras hay varias formulaciones, la llamada diplomacia de las cañoneras o doctrina del gran garrote, la política de la buena vecindad, hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaría un tercer o cuarto hito, ya no lo pudiera enumerar exactamente, cuando nace la Guerra Fría y los Estados Unidos, entre el año 1947 y 1948, crean las herramientas, los instrumentos institucionales que le dan una corporeidad o una materialización concreta al monroísmo y al panamericanismo cuando nace la OEA, el TIAR y la Junta Interamericana de Defensa. Efectivamente, y así de alguna manera vamos avanzando en el tiempo y llegando hasta la actualidad. Incluso yo estuve leyendo sobre el tema y algunos estudiosos afirman que se habla de muchas doctrinas, por ejemplo, la Truman, la Kennedy, la Johnson, sí, pero que desde una lectura, por supuesto, más panorámica, usted ya se estaba acercando a esto cuando nos comentaba, pudieran ser todas reinterpretaciones de la doctrina Monroe. ¿Cómo usted ve esa opinión, ese particular? Yo creo que es una manera de expresarlo, sí. Yo lo diría de otro modo, diría que la doctrina Monroe está en un plano de generalidad muchísimo mayor. Es como la sombrilla o el paraguas bajo la cual se cobijan después. Pueden cobijar todas esas. Reitero algo que decía al inicio, es la primera formulación doctrinal de la política exterior de los Estados Unidos y, por tanto, más que tomar en cuenta los intereses del gobierno de turno, que era el presidente Monroe, lo que estaba reflejando eran los intereses del Estado, con mayúscula, ¿sí?, de la nación americana y de las estructuras de poder vigentes. Y todo esto que tú has señalado muy oportunamente son formulaciones, estilos de esta o de aquella administración, todos los gobiernos de esos presidentes que están implicados, que le han puesto sazones propios, los ingredientes van variando, pero el telón de fondo respecto de América Latina tiene que ver con aquello que se llamó, mal expresado, América para los americanos, era América para los norteamericanos. Efectivamente, bueno.
En diciembre pasado me llamaba mucho la atención, en ocasión del aniversario del lanzamiento de esa política, lo decíamos, en diciembre de 1823, pues el profesor Alex Bryan, un especialista de historia en historia de Estados Unidos, usted lo conoce, valorando más lo que es la vigencia de la doctrina, dijo: no puede aplicarse hoy de la misma forma que en el pasado, y eso es lógico, pues el mensaje original de Monroe se anunciaba firmemente contra el colonialismo, lo que no es relevante en la actualidad. Pero, ¿qué matices hay detrás de esta afirmación? ¿Realmente es tan así? Bueno, han cambiado, por supuesto, los contextos. Sí. Yo diría, y esto es una receta que permite no fallar, es así y no es así. Efectivamente. No es exactamente coincido así. con usted. El punto de partida acerca del alcance del monroísmo tenía que ver en su fundamento, como lo expresa este profesor al cual tú has hecho referencia ahora, contra lo que era el colonialismo europeo, es decir, era una manera de tratar de establecer un valladar ante las apetencias y la presencia de las viejas o primeras potencias coloniales europeas, Inglaterra, Francia, España y Portugal, en los países que Martí calificó como de nuestra América. Por tanto, ese principio tenía una esencia anticolonialista. Lo que pasa es que a partir de ahí, y lo que encontramos en el presente y a lo largo de todo el siglo precedente, o sea, del siglo pasado, del siglo XX, son reformulaciones que tienen que ver con el nuevo estatus que adquirió Estados Unidos, finalizando el 19 y empezando el 20, que es que el capitalismo norteamericano transitó de su etapa premonopolista o de libre concurrencia a la etapa imperialista. Y con ello, como se plasmó luego del referido nacimiento del panamericanismo, en la intervención unos años después, 1898, de los Estados Unidos, en la guerra que llevan a cabo Cuba y España, ahí el carácter, digamos, de la política contra el colonialismo de los Estados Unidos transita a lo que sería hacia una política que lo que favorece es su estatus como potencia neocolonial. La etapa imperialista, pudiera decirse, es una etapa que nace conjuntamente con la etapa del neocolonialismo promovido por los Estados Unidos, de manera que ya el enfrentamiento no era exactamente contra las viejas potencias coloniales europeas, sino contra otro tipo de intereses y de ellas mismas por frenar, digamos, lo que eran los espacios que llamaron extracontinentales en nuestra América. Kennedy, por ejemplo, creó la llamada Alianza para el Progreso, que en su momento fue un paliativo, se suponía, contra los efectos del subdesarrollo, que no los logró. El presidente Johnson, con la llamada doctrina Johnson, procuró exterminar los vestigios de los movimientos guerrilleros, fue el que culminó con el asesinato del Che en 1967, la doctrina Nixon en ese periodo amparó lo que se conoció como el Proyecto Camelot, la Operación Cóndor, fueron los padrinos, digamos, del golpe de Estado contra Allende en Chile, y así, pero yo creo que la formulación es correcta desde el punto de vista de que revela una tendencia, pero que habría que matizar la manera de expresarlo. Efectivamente, y así nos estamos acercando poco a poco al siglo XXI, que también tiene sus matices, sus particularidades en materia de política exterior de Estados Unidos, y las vamos a analizar, por supuesto, a la luz también de la doctrina Monroe y de los 200 años de su formulación. Les propongo una pausa a usted, a los amigos televidentes. Cuando regresemos todavía tenemos mucho más para abordar en Mundo 2020 sobre la doctrina Monroe. En Colombia, en cualquiera de las esquinas de una ciudad colombiana. Que allí todo el mundo tiene que ser de figura perfecta. Luisa Campuzano ha sido condecorada. Y se van con los ingleses en los bocolles de arroz. Que contamos con uno de los grandes deportistas. Gané el título olímpico. Programa Entrevistas de Cubavisión Internacional. En 2009, el entonces presidente Barack Obama anunció el inicio de una nueva relación entre iguales con los países de la región. Su secretario de Estado declaró explícitamente que había llegado el fin de la doctrina Monroe. Pero la presencia cada vez más fuerte de Rusia, también de China en el ámbito económico regional, encendió las alarmas.
Numerosos analistas afirman que fue esa la razón de que Donald Trump durante su mandato revitalizara la doctrina. Desplazar a las nuevas posibles malas influencias o sofocar cualquier atisbo de soberanía latinoamericana. La exclusión de Cuba, Nicaragua, Venezuela de la Cumbre de las Américas por Biden es una nueva forma de manifestarse la doctrina. Funcionarios estadounidenses de diferentes generaciones como Matt Gaetz o Rex Tillerson exigen la urgente actualización de ese principio para expulsar a Beijing. Son los representantes del neomonroísmo. Al parecer, la pérdida de la supremacía económica por parte de Estados Unidos es una de las fichas de este controversial dominó. Seguimos conversando con Jorge Hernández. No se vaya. Profesor, seguimos en Mundo 2020, conversando de la doctrina Monroe, 200 años de su formulación, que pareciera extinta, pero ya hemos visto que no es exactamente así. Incluso Donald Trump dijo en 2018 que Estados Unidos debe seguir la doctrina Monroe para proteger a América de influencias exteriores. Y esa afirmación contrasta con un planteamiento que hizo previamente en el año 2013 John Kerry en un discurso en la OEA que dio por muerta la doctrina Monroe y aseguró en ese momento que su era había terminado, así lo dijo. Aquí serían varias las interrogantes que me vienen a la mente, ¿no? Porque ¿era tal vez una posición franca la que estaba asumiendo Kerry o era una manera más de, digamos, hacer este lobby político hacia las posiciones en la región en ese momento? Se estaba tal vez solapando algo que después Trump manifestó abiertamente, que era la gran preocupación de Estados Unidos por la presencia o la influencia de China, de Rusia y de Rusia en América Latina y en el Caribe. ¿Qué me pudieras comentar acerca de esto, profesor? Yo creo que la respuesta estaría más bien en esta segunda variante. En la segunda parte que le propongo. Sí, la segunda explicación hipotética de las dos que estabas ahí manejando. Yo creo que habría que partir aquí en este caso también de un principio, que es que la política norteamericana, tanto hacia adentro como hacia afuera de su frontera, se caracteriza, llamémoslo así, por una gran hipocresía. Es decir, una cosa es el nivel discursivo, el plano de la retórica presidencial, y otra cosa es el plano de la realidad. Efectivamente, en la práctica, eso lo hemos visto a través de la historia. Sí, es como en la película Matrix. Una Así cosa es. era vivir en Matrix y otra cosa era el mundo real, como se le llamaba. Exactamente, un mundo distópico entonces. y un mundo real Sí. ahí. El planteamiento de Kerry, en aquel momento era el secretario de Estado en el segundo periodo de gobierno de Obama, si recuerdo bien. Sí. Antes había sido Hillary Clinton. Y con posterioridad ese cargo lo ocupa bajo el gobierno de Donald Trump, Rex Tillerson, en un momento determinado. Y Tillerson dijo absolutamente lo contrario de Kerry. Así es. La doctrina Monroe está viva y la vamos a aplicar. Entonces, para poder responder a esto habría que ubicar a Kerry dentro de la lógica gubernamental que trató de promover Obama, que fue también hipócrita y hasta cínico, porque lo que dijo en su primer pronunciamiento en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Trinidad y Tobago, en Puerto España exactamente, en abril del año 2009, habló de a new beginning, dijo un nuevo comienzo. Tuvo el intercambio aquel con Chávez, donde Chávez le regaló un ejemplar del célebre libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Obama quiso ser consecuente con aquello, pero no habían pasado apenas sino unos pocos meses, eso fue en abril del 2009, y el 28 de junio del mismo año, 3-4 meses después, amparó desde la sombra, evitando comprometerse, el golpe de Estado con fachada democrática contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en Honduras, que se le atribuyó la autoría más bien a Hillary Clinton y a un senador de extrema derecha, Jim DeMint, pero lo amparó su gobierno. Y desde luego, bajo esa pantalla, pudiéramos decir, de tratar de ofrecer un mejoramiento de las relaciones con América Latina, Kerry, cuando ocupe el cargo, trata de darle una complementación, una argumentación adicional para que la gente creyera en el discurso que estaba promoviendo. Congraciarse un poco atrapado en las propias contradicciones irreales de Obama, pero tratar de moverse en esa sintonía. Era además un contexto en el cual la visión de la amenaza inicial que desarrolló el monroísmo al tratar de evitar la presencia de las potencias coloniales europeas, lo que sería después Europa Occidental, este mundo que conocemos, otanista y demás,
le cedió el paso a las primeras manifestaciones de intereses de China y de Rusia. Eran potencias extracontinentales, pero no exactamente las mismas de entonces. Y la pujanza de China ya se veía ver muy rapidito. En el año 2012 hay un importantísimo tanque pensante, un think tank, un centro de pensamiento, el Atlantic Council, que emite un informe que se llamaba Envisioning, algo así como Imaginando, ¿no? Y que advertía sobre esta vitalidad de China y decía, fue sorprendente que Estados Unidos debía acostumbrarse a la idea de tener que vivir en un mundo post-occidental. ¿De qué hablaba? De el auge que tenía la cultura asiática y por lo tanto esta transformación de la percepción de la amenaza está alimentando todo esto, a lo cual Trump, sin ambajes de tipo alguno, enfrenta directamente cuando declara como nuevas amenazas a China y a Rusia. Profesor, y es muy frecuente ver en los análisis, sobre todo desde la izquierda, ¿no?, que se insista en la crisis de la hegemonía de Estados Unidos. De alguna manera estamos viendo esto a través de lo que comentábamos, de toda esta influencia que va creciendo de Rusia, de China en la región. Por ejemplo, Amir Sader, que afirma que hay un consenso, es una afirmación un poco larga, pero me interesa compartirla con usted y con los amigos televidentes, porque creo que puede motivar al debate y a la reflexión. Dice, hay consenso sobre el declive de la hegemonía norteamericana, que de lo que se trata es de precisar la naturaleza y profundidad de ese declive. Considerando este escenario como válido, cree que las élites de poder de Estados Unidos se aferran a la filosofía monroísta ante la supuesta pérdida de influencias en el mundo, por ejemplo, en África o en Oriente Medio. Esto tomando en cuenta no solo el matiz político, sino también el económico, que también hay que analizar que la influencia es marcadamente económica desde Rusia, desde China, en estas regiones que estamos comentando. Como lo ha declarado la jefa del Comando Sur, que la región es importante por un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos y por los recursos, el petróleo y las llamadas tierras raras, entre otros. Son afirmaciones que pudieran motivar al análisis, a la reflexión. ¿Qué piensas sobre esto? A ver, la reflexión de Amir Sader, que es uno de los autores especialistas que más ha tratado este tema, es totalmente correcta. El propio Sader, junto a otros autores muy destacados acerca de esta temática, Immanuel Wallerstein, habría que mencionar también, Giovanni Arrighi, entre otros, están señalando siempre, Samir Amin, que la declinación de Estados Unidos es un proceso real. Esa crisis de la hegemonía no va a cristalizar de manera momentánea, el imperialismo norteamericano no se va a derrumbar mañana, es un proceso ya que viene desplegándose a través de décadas y tiene lugar, y es un proceso que tiene elementos absolutos, pero hay que verlo también como un proceso relativo. Estados Unidos pierde hegemonía y entra en declinación en ocasiones más en un terreno que en los otros. Por ejemplo, durante mucho tiempo fue la economía la que estaba declinando la capacidad de concertar alianzas en el plano mundial, pero la pujanza donde más se destacaba era en el campo de la ideología, en los desarrollos tecnológicos, en la arena mediática de los medios de comunicación y en el campo militar también de la tecnología. Entonces, esa declinación debemos verla como un fenómeno relativo, pero evidentemente en lo que tiene de realidad preocupa a los estrategas de la política exterior norteamericana y a sus ideólogos tratar de prever lo que no quieren que pase. Y en ese sentido, la presencia de los países mencionados, como China y como Rusia, habría que agregar quizás Irán también, pero han tenido preocupaciones con Corea del Norte por el programa nuclear que tenía. Y así, eso está en la escala de prioridades y de preocupaciones, pero, ojo, retomando que el monroísmo es una filosofía sobre todo que está enfocada sobre el vecino inmediato, como decíamos, sobre América Latina. Esto sería como una interpretación más amplia o una recodificación de las coordenadas que tenía el viejo monroísmo, pero desde luego lo que pasa en África, Medio Oriente, también es concernimiento de la política de Estados Unidos, porque mencionaste ahí materias primas, territorios estratégicos y, como decíamos al inicio, la esencia del monroísmo es de naturaleza geopolítica y también geoeconómica. La economía es la utilización de herramientas políticas en función del dominio político. Así que es aceptado, yo creo, esa reflexión. Efectivamente. Entonces, profesor Jorge Hernández, pudiéramos estar hablando tal vez de una reactivación de la doctrina Monroe en estas nuevas formas. Y me interesa también, bueno, hablábamos de izquierda, de pensamientos de la izquierda, podría ser tal vez una coyuntura favorable o desfavorable para que las fuerzas de izquierda de la región lo consideren como un momento único
para relanzar los procesos de integración, los procesos de unidad de América Latina, del Caribe? Sí, esto último estoy totalmente ahí de acuerdo. Con respecto a la entrada de la pregunta, cuando se hablaba de reactivación. Yo creo que existe una reactivación, pero desde otro punto de vista, como nunca la abandonaron, siempre ha estado presente. Yo creo que la doctrina Monroe, de manera más visible, de manera más subrepticia, de manera más manifiesta, de forma más latente, pudiéramos decir. Sí, pero es como una nota al pie siempre en los fundamentos de la política exterior estadounidense. Es una nueva dinamización, una nueva etapa, etcétera, procurando el ajuste con todo lo que está pasando, desde luego que sí. Y en esa medida, aquí hay un principio en la política que tiene aplicación, que es el principio que viene de la física, de la acción y de la reacción. De la misma manera que cuando el hegemonismo estadounidense, sí, ve los grandes desarrollos, los momentos, digamos, de oro culminantes que han tenido los procesos en pos desde el sur de una unificación, de una integración, de creciente unidad, empiezan a preocupar si quieren actuar en contra cuando las izquierdas, los movimientos progresistas, revolucionarios, emancipadores, ven que el imperialismo está tratando de adoptar nuevos formatos o nuevos rostros, encuentran razones para afianzar la idea de que es muy imperiosa a la izquierda unirse, es muy imperiosa a la izquierda la unidad y la integración, y yo creo que estamos en un momento en el cual estamos advirtiendo esa rivalidad en un nuevo momento mucho más profundo de expresión de las contradicciones. Termino con la idea de que los procesos electorales y sus derroteros que han tenido en América Latina expresa esto. Uno puede estar en favor de una tendencia y los otros en contra, y la unidad que ha tratado de promover la izquierda, por ejemplo, a través del foro de Sao Paulo, yo creo que es un esfuerzo encomiable. Pues definitivamente un tema muy interesante, un tema que daría muchos programas para hablar, pero que nos deja claro que para analizar el presente, la realidad que vivimos, hay que ir a la historia, y mucho más si se trata de Estados Unidos y de América Latina, para no desconocer lo que siempre ha rodeado la política exterior de Estados Unidos con respecto a su llamado traspatio y los matices que puede tener en la contemporaneidad. Muchísimas gracias de nuevo por su presencia en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá. Siempre es bienvenido aquí a Mundo 2020. Quédese con nosotros, amigos, quedan algunos temas por abordar en nuestro programa. Hemos dedicado nuestro tiempo de Mundo 2020 hoy a un tema crucial. ¿La vigencia de la doctrina Monroe es acaso cuestionable después de lo conversado aquí? Bastaría seguir los acontecimientos más recientes en la región latinoamericana y caribeña para formarnos una opinión propia. Estamos comprometidos a apoyar la seguridad y la prosperidad de los ecuatorianos. Fueron las palabras recientes del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Numerosos ejemplos recoge la historia, como dijo José Martí. En política lo real es lo que no se ve. Pero decimos nosotros en Mundo 2020, hay que estar con la mirada atenta. Nos vemos pronto. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta una próxima emisión.